Bienvenidos a MateA, Matemáticas Fáciles y para Todos. Hoy vamos a demostrar la quinta propiedad de la combinación de funciones. Vamos a demostrar que si tenemos a una función h continua en x sub 0 elemento de e y donde h de x es distinto que 0, entonces la función cociente f entre h es continua en x sub 0 elemento de d. Bueno, entonces, ¿cuáles son nuestras condiciones? Tenemos que la función f es continua en x sub 0 elemento de d, ¿ok? Es decir, este límite de aquí, existe el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a f de x sub 0. Ahora, la función f va a ser continua en x sub 0 si y solo si se cumple esto de aquí. ¿Ok? Esto de aquí es la definición de continuidad bajo el criterio del límite secuencial. Esta definición nos dice que una función es continua en x sub 0 si para toda sucesión arbitraria del dominio donde los términos de la sucesión x sub n son distintos de x sub 0, pero el límite cuando n tiende al infinito de x sub n es igual a x sub 0, se cumple que el límite cuando n tiende al infinito de f de x sub n es igual a f de x sub 0. Si tienes problemas con la definición o no estás familiarizado con ella, te recomendaría acceder al enlace superior. Bueno, esta es la definición de continuidad de f. También tenemos otra condición que es que nuestra función h también es continua en x sub 0. ¿Ok? Es decir, el siguiente límite, el límite cuando x tiende a x sub 0 de h de x, existe, ¿ok? Y es igual a h de x sub 0, ¿ok? Esta función es continua en x sub 0 si, vamos a poner aquí la definición de continuidad de la función h bajo el criterio del límite secuencial. ¿De acuerdo? Bueno, prácticamente lo mismo que tienes aquí arriba, ¿no? Que para toda sucesión arbitraria, donde los términos de la sucesión son distintos de x sub 0, pero la sucesión converge a x sub 0, se cumple que el límite cuando n tiende al infinito de la sucesión de imágenes h de x sub n es igual a h de x sub 0. Y lo que tenemos que demostrar aquí es que la función cociente f entre h también es continua en x sub 0, ¿ok? Te voy a poner de naranja lo que tenemos que demostrar. F entre h es continua en x sub 0 elemento de d, ¿ok? Es decir, que este límite de aquí existe, el límite cuando x tiende a x sub 0 de f entre h de x es igual a f entre h de x sub 0. ¿De acuerdo? Y esto va a ser equivalente a, vamos a copiar aquí la definición de continuidad de esta función bajo el criterio del límite secuencial. ¿Ok? Lo mismo, ¿no? Teniendo una sucesión arbitraria x sub n, cuyos términos son distintos a x sub 0, pero la sucesión converge a x sub 0, se cumple que el límite, cuando n tiende al infinito, de f entre h de x sub n es igual a f entre h de x sub 0. ¿De acuerdo? Entonces, vayamos a la demostración. Y partamos por nuestras condiciones, ¿ok? Vamos a construir, vamos a crear una sucesión arbitraria que cumpla con estas propiedades de aquí, sea entonces x sub n una sucesión arbitraria donde los términos de la sucesión son distintos de x sub 0, pero el límite de esta sucesión, cuando n tiende al infinito, es igual a x sub 0,
se cumple, ahora, bajo estas condiciones y estas otras condiciones de aquí, demostremos que se cumple esta igualdad, ¿de acuerdo? Partamos por la expresión de la izquierda. Entonces, el límite cuando n tiende al infinito de f entre h de x sub n es igual a, ahora apoyándonos de la definición, ¿ok?, de la sucesión de la función cociente, tendríamos que toda esta expresión de aquí es igual al límite cuando n tiende al infinito de f de x sub n entre h, perdón, de x sub n. ¿Ok? Y fíjate, tenemos dos sucesiones que son convergentes. ¿Ok? La sucesión f de x sub n es convergente, fíjate, este límite de aquí existe, y la sucesión h de x sub n también es convergente. Entonces, apoyándonos de las propiedades del límite, ¿ok?, vamos a ponerlo aquí, el límite, el cociente de dos sucesiones convergentes es convergente, ¿ok? Esta propiedad ya la demostramos en un vídeo anterior. Tendríamos que toda esta expresión de aquí es igual al límite cuando n tiende al infinito de f de x sub n entre el límite cuando n tiende al infinito de h de x sub n. ¿De acuerdo? Y ahora sabemos que, ya que la función f es continua, este límite de aquí existe, ¿ok? Ya que f es continua, bueno, y h también, f y h son funciones continuas, tendríamos que el límite cuando n tiende al infinito de f de x sub n es igual a f de x sub 0 y el límite cuando n tiende al infinito de h de x sub n es igual a h de x sub 0, ¿ok? Esta función de aquí la hemos definido de tal manera, h de x sub 0, fíjate, de tal manera que sea distinta de 0. Entonces, según la definición, otra vez, de la función cociente f entre h, podemos expresar todo esto como f entre h de x sub 0. ¿De acuerdo? Y esto es lo que queríamos demostrar. Vamos a ponerlo también de color naranja. ¿Ok? Hemos partido por esta expresión de aquí, de la izquierda, fíjate, y apoyándonos de todas las condiciones, hemos llegado a la expresión de la derecha, esta de aquí. ¿De acuerdo? Y así hemos demostrado que si tenemos a dos funciones, f y h, que son continuas en x sub 0, la función cociente f entre h también será continua en x sub 0. Bueno, muchas gracias por haber visto este vídeo, espero que te haya gustado. Si es así, no olvides de darle un like, de compartir este material y de activar la campanita. Muchas gracias, adiós.